Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y acá estamos marcando la pauta con Susana Jiménez, hoy miércoles 26 de abril 2023, cuando son las 2:34 de la tarde. Y en este momento arrancamos con nuestra sección de entrevistas. Esta tarde me acompaña vía Google Meet Miguel Abreu. Él es licenciado en Computación de la Universidad del Zulia, especialista en gerencia de proyectos de la UCAP, dedicado a la digitalización de procesos de la inteligencia de negocios y director de proyectos Zuliatech, CEO también de Sysmodelers. Bienvenido a Marcando la Pauta. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes, por tu invitación y por el interés en el tema que de verdad a mí me apasiona bastante. Bueno, te apasiona a ti, a nosotros nos parece que es un tema de interés colectivo en este momento, no solamente para los empresarios, también para los emprendedores, para esas empresas también ya establecidas que necesitan dar un vuelco, ¿no? Esa transformación digital para quienes no empezaron en este mundo digital desde el principio. Y me encantaría que nos dieras una diferenciación para aquellos que quizá no conocen ciertos términos, cuál es la diferencia o cómo se complementa, mejor dicho, lo que es la inteligencia de negocios y la transformación digital. Bueno, la inteligencia de negocios es una técnica que no es nueva, se volvió muy popular en los años 80 y básicamente la inteligencia de negocio es una capacidad que deben tener las organizaciones y que se obtiene a través de metodologías que, como te digo, ya tienen bastante tiempo, pasan por universidades, los muchachos de pregrado que trabajan la parte de sistemas, de ingeniería industrial, la ven. Y hay metodologías para tal menester. Lo que sucede es que hoy en día la cantidad de datos, la velocidad con la que llega la información hace que la cantidad de datos que se tiene que procesar sea muchísimo más grande que en aquella época. Ya en aquella época se enfrentaban retos para procesar datos y lograr que la inteligencia de negocios estuviera implantada dentro de las organizaciones. Y hoy en día eso se ve mucho más, es mucho más fácil en muchas aplicaciones que te ayudan a implementar inteligencia de negocios, y la digitalización de procesos pasa por el tema de justamente implementar estas herramientas que potencian la capacidad de procesar la data, de registrarla, de transformarla y de convertirla en información que te permite tomar decisiones. Así es, y ¿nos podrías comentar desde tu experiencia cómo suma valor a una empresa estar digitalizada en vanguardia tecnológica y cómo esto podría restar en caso de no estarlo? Claro, el primer tema que tenemos que tocar es el tema de los datos. Hoy en día los datos son activos, ya se habla de datos ya se habla hoy en día de activos digitales. Esos activos digitales son activos no tangibles, pero que dan mucha ganancia a las empresas cuando las tienen bien organizadas y tienen la capacidad de transformarlos. Las empresas que hoy en día no tienen la capacidad de utilizar sus datos para tomar decisiones, tienen muchas dificultades para crecer, tienen muchas dificultades para adaptarse, para entender cuáles son los cambios que tienen que hacer a tiempo, o para entender si tienen algún problema que tienen que remediar o alguna decisión que tienen que tomar oportunamente. Cuando los procesos no están digitalizados, todos estos temas se tienen que hacer de manera manual. No es que no se pueda hacer, pero obviamente los tiempos en los que eso ocurre hace que tú quedes obsolecido cuando finalmente tienes la información en tus manos. Es decir, podríamos decir que hoy en día contar con tecnología de vanguardia, estar digitalizados en nuestros procesos de cara interna, ¿no?, a la empresa, y también de cara a la atención al público, porque allí también vemos la influencia de la digitalización en lo que es quizá recibir un requerimiento de venta a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro landing page o a través de nuestro embudo de ventas como tal. Entenderíamos entonces que convertimos estas herramientas en un plus, ¿no?, para la competitividad. Bueno, yo diría que hoy en día, más que un plus, esto es prácticamente una necesidad. Como te digo, la información viaja muy rápido, ¿no? Y cuando hablamos de digitalización de procesos, yo puedo tener herramientas para captar la información, pero después tengo que tener herramientas para procesarla oportunamente. Es decir, cuando yo recibo, por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner, yo recibo una petición a través de mi landing page, yo recibo un requerimiento, ese requerimiento cae en las manos de alguien o cae en un sistema de base de datos, y luego hay otras aplicaciones que pueden procesar eso de manera oportuna
para que tú lo veas a tiempo, lo proceses a tiempo y tomes la decisión a tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy en día tú ves que hay muchos portales que te permiten registrar un pago de algún servicio que tú hiciste, ¿no? Pero resulta ser que en el fondo de esa aplicación existe gente que recibe el pago y lo procesa de manera manual. Y tú te puedes dar cuenta de esto cuando no te procesan el pago y tú tienes que poner un reclamo, pero fue porque lo hicieron de manera manual. Entonces, ya cuando hablamos de digitalización de procesos, tenemos que hablar de términos como integración, integraciones que se tienen que hacer, y existe la tecnología, y cuando se usan oportunamente y se integran entre ellas, tú vas a lograr efectivamente tener digitalizados tus procesos. Ahora, Miguel, como decíamos anteriormente, para esas empresas que no comenzaron desde el principio en el ámbito digital, ¿okay? Donde sus procesos todavía están bajo la influencia de la vieja escuela y lo manual, como comentamos, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y tú, con esa experiencia tan importante en lo que son proyectos de digitalización empresarial, ¿cuánto tiempo más o menos puede invertir una empresa en esta transformación? Obvio, bueno, eso depende del tamaño de la empresa, pero si hablamos de una empresa de tamaño medio, entre 2 y 3 meses ya se puede haber avanzado bastante, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta son las capacidades dentro de la empresa, es decir, las capacidades gerenciales dentro de la empresa, porque hoy en día el gerente tiene que saber lo que es un proceso de digitalización, saber lo que es una metodología de inteligencia de negocio, y entender cuáles son cada uno de los pasos. El gerente no tiene que ser un especialista, el gerente siempre puede ser un generalista, pero cuando tiene conocimiento de los términos y de los pasos que hay que seguir, ya él puede saber cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Y ese es el primer punto. Entonces, los dueños de empresas tienen que tener a su cargo gerentes que estén capacitados, profesionales que estén capacitados para este tipo de cosas. Y el segundo paso, lo primero que tiene que ver un dueño de una organización o un director, es el estado en el que se encuentran sus datos. Los datos son el inicio de todo. Cuando hablamos de datos, decimos que los datos tienen que ser correctos, tienen que estar estructurados y tienen que estar centralizados. Cuando hablamos de centralizado, no quiere decir que estén todos en un solo sitio, sino que tengamos dentro de la organización la capacidad de acceder a ellos y de que esos datos tengan capacidad de ser colaborados. Tiene que haber colaboración. También hay un tema de seguridad allí que hay que tomar en cuenta, porque cuando hablamos de colaboración, yo tengo que entender como organización con quién colaboro con mis datos y con quién no puedo colaborar, es decir, tengo que restringir. Bueno, entendiendo que entonces estos son 2 puntos claves para la transformación digital, como bien dijiste, Miguel, el hecho de la capacidad gerencial para manejar pues términos como estos de inteligencia de negocios y, por otro lado, la calidad y el estado de los datos. Me gustaría saber un poco desde tu experiencia, cuando te ha tocado entrar en una empresa justamente a gerenciar ese proyecto de transformación, ¿cómo está la empresa venezolana en este momento? Tanto en la capacitación, en esas estructuras organizacionales, gerenciales, ¿realmente estamos capacitados desde el punto de vista gerencial para manejar muy bien temas como estos, o nos encontramos un poquito con cierta resistencia? Me gustaría saber un poco cómo estamos al respecto. Bueno, Susana, fíjate, esto es un tema un poco delicado, ¿verdad? A veces hay que ser feministas, pero a veces hay que ser también crudos en esto, ¿no? Desde mi experiencia, a las empresas que yo he llegado que tienen este tipo de situaciones, no hay dentro de la empresa, digamos, la capacidad profesional para comprender el remedio que se tiene que dar, ¿no? Yo creo que después que hubo pandemia y otros temas que nos han acontecido en el país, ha habido mucha desprofesionalización de las empresas. Muchos buenos profesionales han migrado y han migrado y han sido bien recibidos en otros países. Otros países han estado felices de recibir porque son muy buenos profesionales que saben lo que se tiene que hacer, que se saben el ABCD del proceso de digitalizar una empresa. Entonces, bueno, sí, me he encontrado con que existe una falta de grado profesional. Normalmente esto nosotros lo hemos digamos, tratado con consultorías, con mentorías. Los dueños de las organizaciones tienen que tener una mente abierta al cambio, a entender que el problema va más allá de 2 o 3 pasos que se tienen que dar. Y este tipo de mentoría puede ayudar a las empresas
a lograr las capacidades que se tienen, que se necesitan o que se requieren para arrancar. Y luego de esto está un tema también de comprensión del valor que tiene tus datos dentro de la organización. Muchos empresarios miran el mantenimiento de los datos como un paso puntual, una cosa que yo hago una vez y ya no tengo que tocar más el tema, ni tengo que invertir más en eso, y los empresarios no comprenden que así como yo dedico un porcentaje de mis ingresos a mantener un departamento de contabilidad o de administración de la empresa, yo tengo que también invertir en mantener de manera sostenible un departamento de tecnología que haga que los datos estén todo el tiempo correctos, estructurados y centralizados. Bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Y es importante, pues yo creo que sincerarnos como empresa venezolana, ante todo saber cómo está nuestra estructura y ver entonces cómo debemos compensar esa falta, en algunos casos, pues de esa gerencia que podría no estar muy actualizada a nivel de digitalización y de tecnología. Ahí vemos entonces la importancia, pues, de la asesoría en estos temas tan sensibles, y yo diría que hoy en día no son una elección, son una necesidad imperante dentro de la organización venezolana y mundial, porque bueno, obviamente ya estamos globalizados y casi todos producimos en muchos casos servicios o productos que no solamente vendemos para Venezuela. Ahora, de cara a algo que preocupa mucho a muchos empresarios, a muchos emprendedores, porque a veces se piensa que solamente la digitalización, la información, la distribución de la información está de cara a la atención al cliente, como dijimos anteriormente, y cada vez que se busca quizá un community manager o alguna campaña publicitaria que se quiera hacer, estamos pensando en el tema de las redes sociales y en la comunicación a través de las redes. ¿Qué pasa? Que cada vez las redes son más, se van sumando redes sociales. Ya salió por ahí una nueva que se llama Lemon Age. No habían terminado las personas de habilitar el TikTok o las empresas, el Instagram, el YouTube, Twitter, entre otros, cuando entonces ya viene una nueva red social que entonces genera un nuevo embudo de comunicación. ¿Cómo podemos elegir un sistema operativo eficiente para poder manejar toda esa inmensa cantidad de datos que nos llegan por múltiples plataformas? Buenísima pregunta. Bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es arrancar con un proceso de formulación que va de lo general a lo específico, ¿no? De lo general a lo específico, todas las organizaciones tienen que entender cuáles son las métricas, los indicadores, cuáles son, digamos, los datos que ellos necesitan para tomar decisiones en cada uno de los departamentos que tiene esa organización. Por ejemplo, si hablamos de la parte de ventas, seguramente yo voy a necesitar indicadores que tengan que ver con el estado de mi cobranza. ¿Cuál es el promedio del periodo de cobranza? ¿O cuál es el periodo de promedio de pago? Porque yo tengo que comparar mi periodo de promedio de cobranza con el de pago para saber si voy a tener dinero para reponer mis inventarios. O desde el punto de vista de una empresa de comunicaciones, yo necesito saber cuál es el volumen de mis requerimientos en un sector geográfico y entender cómo está mi capacidad instalada en ese sector geográfico para saber si puedo dar respuesta a esos requerimientos. Entonces, las empresas tienen que hacer un análisis de los indicadores que necesitan, de allí comenzar hacia abajo, ¿no? ¿Cuáles son los datos que generan esos indicadores? Y después yo tengo que ver en qué condiciones están esos datos. Ahora, todo lo que tiene que ver con redes sociales, aplicaciones que te permiten mostrarse y recibir y mirar cuáles son los requerimientos que te están haciendo, todos, básicamente lo que son aplicaciones que te permiten recoger datos. Entonces, cuando tú pones 1, 2, 3, 4, 5 redes sociales, tú lo que tienes que tener claro es cuáles son los datos que tú vas a recoger de allí, de una landing page, y todos esos datos tienen que ir a un mismo sitio, y en ese mismo sitio tienen que haber procesos que te permitan transformar esos datos en la información que tú necesitas mirar. Entonces, si tú no haces eso con esa metodología, no importa cuántas redes tengas, tú no vas a poder aprovechar la ventana que te estás dando, ¿no? Pero si tuvieras una sola y si supieras lo que tienes que hacer con los datos, capaz y puedes hacer mucho más. Entonces, lo que importa en verdad es que tus datos estén estructurados para darte la información que tú como gerente, como CEO de una empresa, necesitas mirar para tomar las decisiones y para operar todos los días.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Esta ha sido una entrevista de lujo y sé que de mucho valor para nuestra audiencia y, como yo le digo, a nuestros seguiescuchas, porque sabes que por un lado nos escuchan vía streaming a través de las redes sociales también, y por otro lado nos están escuchando a través del dial 104.5, la superestación acá en Barquisimeto. Sé que aquí hay información de mucho valor que seguramente muchos empresarios, muchas personas pueden aplicar desde ya en sus empresas. Bueno, nos toca despedir. Miguel, algunas palabras de despedida para la audiencia. Bueno, sí, darle las gracias, de verdad. Yo los invito a mirar cómo está su organización, cómo están las capacidades dentro de su organización, cómo aprovechan ustedes los datos que reciben a través de todas estas ventanas que ahorita potencian mucho nuestra capacidad de recolectar datos e información. Los invito también, síganme a través de @ABRMiguel, a través de @Zuliatech, y seguramente vamos a estar a la orden. Y de verdad que estoy bastante contento, Susana, de que la gente se esté interesando, porque esto es un tema de progreso, y el progreso viene dado con todo esto unido. El progreso en parte es información. Aquí vemos una manera, pues justamente de centralizar, de distribuir, de analizar la información para convertirla en buenas decisiones. Muchísimas gracias, Miguel. Estuve conversando esta tarde con Miguel Abreu, licenciado en Computación de la Universidad del Zulia, especialista en gerencia de proyectos de la UCAP dedicado a la digitalización de procesos de la inteligencia de negocios, director de proyectos Zuliatech y CEO de Sismo del ERS. Muchísimas gracias. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be